¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Informativo 33 Noticias. Todos los miércoles entramos a través de www.canal.mex.tl y www.tv33.ml, que son nuestras páginas habituales. En las redes sociales nos encuentran como TV33 Televisión en Facebook, X y YouTube. Gabriel, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Tomás. ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes, bienvenidos, Arturo. Bien, buenas tardes. Pues bueno, vamos a dar el acontecer de todo lo que ha pasado y lo que sigue sucediendo hasta estas horas también en la Ciudad de México, Estado y bueno, todas las partes de lo que nos llega nuestra información. Gabriel, ¿cómo estamos? Pues bien, ahí estamos trabajando la información que se ha dado en todos estos días y ahorita tenemos en el teléfono, por vía telefónica, al corresponsal y colaborador político de TV33 Noticias, Carlos Altenburg. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Gabriel, un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Bien, buenas tardes. Pues, ¿qué nos tenemos allá? ¿Qué tenemos ahora sí que de noticias por allá? Tus comentarios. Pues tenemos dos momentos importantes. El primero, y creo que es el más sobresaliente, hemos estado presentes en estas funciones, sobre todo ahora de cine, y sobre todo en esta producción de Eduardo Verástegui junto con Jim Caviezel y por supuesto también el productor de lo que fue La Pasión de Cristo, Mel Gibson. Y bueno, esta película que es llamada Sonidos de Libertad o Sound of Freedom, que bueno, retrata toda esta cuestión que Eduardo Verástegui dice: los hijos de Dios no están a la venta. Ha sido una película bastante polémica, no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Incluso hay que decir que en algunos países ha sido censurada por esta temática que habla sobre la trata de menores, sobre la pedofilia, sobre la pederastía. Y bueno, quiero decirte en realidad que a mi parecer es una gran película. Sí maneja este tema un tanto oscuro y un tanto oculto, pero que realmente no es nada nuevo y que desgraciadamente sí toca temas y fibras sensibles que nos hacen reflexionar, sobre todo desde una manera realista, cómo miles de niños pasan esta terrible realidad. Aunque es cierto que hoy en día todos tenemos derechos sobre nuestra vida, pues muchos menores desgraciadamente viven sin ningún derecho o libertad, y bueno, esto lamentablemente son usados como juguetes sin valor. Y esta película de Eduardo Verástegui puede ayudar, me parece, a hacer una diferencia. Esto es un buen comienzo para que el mundo vea la terrible realidad en la que desgraciadamente los seres humanos, que son inocentes, estos pequeños, no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Es una película que está girada entre México, Estados Unidos, Colombia, y algo muy importante que refleja es cómo, por ejemplo, hoy la situación de la droga en nuestro país y en muchos países dice, tú puedes vender una cantidad de droga una vez al día, pero un niño desgraciadamente llega a ser vendido o explotado sexualmente de 5 o hasta 10 veces al día. Entonces es una realidad muy cruel, es una realidad bastante dolorosa la que retrata esta película, pero me parece a mí el esfuerzo, lo quiero decir, fenomenal, laudable. Es un esfuerzo cinematográfico que está haciendo Eduardo Verástegui, que bueno, le ha valido también la crítica de muchos medios de comunicación y de muchos expertos en cine, pero también en muchos lados se está llevando palmas indiscutiblemente. Yo quiero decirlo, repito, a título personal, que la he visto, que la he analizado, que la he reflexionado. Me parece que es una película que tiene un mensaje importante y que bueno, que las grandes empresas desgraciadamente que se negaron a proyectar esa película, pues hoy quiero decirte, deben de estar llorando, sobre todo por el gran éxito que está cosechando hasta el día de hoy. Eso es por un lado. Por el otro también, bueno, pues estuvimos presentes el día de ayer con Irma Vázquez. Ella es la secretaria general de la diversidad sexual en la Ciudad de México por parte de Morena. Y bueno, hemos estado presentes en esto que es la inauguración
de las casas del movimiento, que son casas donde hoy se pretende dar talleres para los jóvenes, formación política, activista, social, y sobre todo un espacio seguro para todo lo que es el colectivo que hoy le llaman lésbico, gay, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues ha sido una iniciativa importante. Se están inaugurando más de 1,500 casas en toda la Ciudad de México, que me parece que es de lo bueno, es de lo que hay que aplaudir, es de lo que hay que hablar también positivo, sobre todo hoy en cuanto al gobierno federal. Irma Vázquez nos ha dicho que representa un espacio seguro, un espacio libre para la integración, para el aprendizaje, para tener talleres de todo tipo, desde manualidades hasta, repito, formación política, social, activa, un espacio, repito, para los jóvenes y sobre todo también para esto que es la diversidad sexual. Repito, es algo también bueno. Yo creo que a veces hablamos puras malas noticias, pero también hay buenas noticias y hay cosas que aplaudir, por supuesto, en los 3 niveles de gobierno. Y bueno, me parece que esta es una de ellas, querido Tomás. Bien, pues mira, es interesante la primera parte que comentas en relación a la película de Sonidos de Libertad, que así es gran polémica, grandes tabúes, porque hasta estos tiempos todavía existen tabúes en ese aspecto de la pedofilia y toda esa situación que se da en todos los aspectos. No quiere decir un número específico, un nivel de estatus social determinado, sino que esto ha sido generalizado ya por muchos años en muchos aspectos sociales. Y por la otra parte, como tú bien dices, es cierto, hay que aplaudir las cosas, las buenas acciones que vienen realizando, así como también castigamos o le damos un calificativo malo a aquellas acciones que no son tan gratas para la sociedad. Y pues gracias, buen Carlos, gracias por tu reportaje y estamos en contacto. Hasta la próxima. Así es, Tomás, que estén muy bien. Un saludo a ustedes y a todo el auditorio. Repito, a ver esta película, toda la gente, de verdad vale la pena, está muy bien hecha y nos lleva mucho a la conciencia y por supuesto también pues seguir participando de esto que son estas casas del movimiento, por supuesto del gobierno federal, más de 1,500 en la Ciudad de México. Que estén muy bien, un abrazo. Gracias, hasta luego. Carlos. Bueno, pues como hemos estado informando periódicamente con lo de las campañas y las renuncias que se han venido dando en la Ciudad de México respecto a las candidaturas, hoy Sandra Cuevas, alcaldesa por la Cuauhtémoc, presentó su licencia ante la legislatura local, donde dice que se lanzará para jefa de gobierno y contenderá en la competencia con Clara Brugada, que estuvo en Iztapalapa, y con Omar García Harfuch, que fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues la verdad Tomás, no le encontramos cuadratura. Pues bueno, son decisiones que a lo mejor ellos pretenden o creen, vamos, en un proyecto que traen, salvo obviamente, como tú lo dices, Sandra Cuevas va a ir por otra ideología, por otros partidos, así como también García Harfuch se va por el de Morena, ¿no? Que está contendiendo. Se va por el de Morena junto con Clara Brugada, porque Clara Brugada es Morena. Así es. No de piel, sino de partido. Exactamente. Muy bien, muy bien. Vamos a más noticias, ¿te parece? Me parece bien. Bien, mira, vámonos a casa. Siempre cosas tristes con la COFEPRIS de plano. Vámonos entonces, así es esta situación de lo que es de la salud y hay que estar más atentos a todo lo que viene ocasionando estas autorizaciones que a veces dan por darlas, no porque realmente tengan esta propiedad de autenticidad o que nos ayude a la salud. Dice, COFEPRIS alerta sobre uso de cefalosporinas que puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso. Esta autoridad solicitó a titulares de diferentes registros sanitarios modificar la información para prescripción profesional de la salud. Deberán ajustar las dosis en pacientes con antecedentes de convulsiones o falla renal. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario informa sobre la evaluación realizada por la Dirección Ejecutiva de la Farmacopea y Farmacovigilancia respecto a la seguridad de medicamentos que contienen cefalosporinas,
Durante el análisis documental llevado a cabo a este grupo de medicamentos que se emplean como antibióticos, se detectó que en algunos casos pueden provocar convulsiones, confusiones y alteraciones leves en el sistema nervioso central. Cabe señalar que generalmente las convulsiones que presentan las y los pacientes son reversibles y cesan al suspender el uso de medicamentos con cefalosporinas. Ante este hallazgo, COFEPRIS ha instalado a titulares de los diferentes registros sanitarios a modificar la información para la prescripción de estos productos, considerando lo siguiente: advertencia y precaución, lo que es incluir la leyenda sobre la posible aparición de convulsiones, principalmente en pacientes con historial de falla renal o con trastornos preexistentes. Reacciones adversas es agregar el término convulsiones, la dosis, ajustar la dosis en caso de su falla renal. Pues bueno, son situaciones que están dando en lo que es los medicamentos que están saliendo al mercado, y a veces, pues bueno, uno va con el médico y te prescribe cosas que a lo mejor ellos quizá desconocen por esta falta de información que llevan, ¿no? El problema que ese medicamento pues puede provocarte problemas mentales también. Sí, claro, por lo que maneja él. Y la gente pues los compra porque, o en algunos casos se los dan nada más bajo prescripción médica, o algunas veces se automedican. Así es. Pero el problema está en que no hay un control ni siquiera de COFEPRIS, que los acaba de descubrir. Así es. Bueno, así es esta parte de lo que sucede en nuestro México y en el aspecto de la salud. Andamos mal, pero ni modo. Bueno, pues ahora vámonos al tema de la agricultura. Un total de 107 productores de maíces nativos del programa Producción para el Bienestar, procedentes de toda la República, emitieron una declaratoria de respaldo al decreto presidencial del 13 de febrero del año en curso sobre el maíz transgénico, glifosato y transición agropecuaria. Aseguran los productores del maíz que la iniciativa del señor presidente o el decreto del señor presidente es acertado, pero no todos están con la misma confirmación. En fin, dicen los señores que participaron en la jornada que se llevó del 27 al 29 de septiembre del año en curso, que pues a ellos sí les va a convenir que se lleve a cabo el manejo de la transacción del maíz en nuestro país, porque a resumidas cuentas es más lo que se importa que es lo que se produce. Lamentablemente así es, lamentablemente. Bien, pues vamos con otras noticias. Eso es de la Secretaría de Educación Pública. Busca impartir nuevas carreras técnicas en planteles tecnológicos e industriales para el ciclo 24-25. Autoridades propondrán currícula para microelectrónica y semiconductores, ciberseguridad, gestión aeronáutica, inteligencia artificial y negocios internacionales. Se realizarán foros y reuniones con empresarios y académicos para enriquecer los contenidos afines a estas carreras, como parte de las acciones para modernizar su oferta educativa en los subsistemas de educación media superior. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, busca implementar nuevas carreras técnicas para el ciclo escolar 2024-2025. Esta nueva currícula se compondría de carreras técnicas como microelectrónica y semiconductores, ciberseguridad, gestión aeronáutica, inteligencia artificial y negocios internacionales, que se impartirán en sus 56 planteles educativos distribuidos en todo el país y en beneficio de 617,676 estudiantes. Por lo anterior, la DGETI realizaron foros y reuniones en todo el país con la participación de académicos y empresarios que enriquecerán los contenidos curriculares afines a estas carreras para ofrecer a más profesionales técnicos capacitados en áreas específicas que requieren las empresas de México.
En el primer foro de microelectrónica y semiconductores realizados en el estado de Baja California, con la colaboración de la empresa Skiworks Solutions, participaron representantes de universidades y empresas de la región, así como el Comité de Vinculación Escuela de Empresas Mexicali. Y pues bueno, fíjate que es algo interesante que llegando esto de las modernidades y las nuevas formas tecnológicas que hay de comunicación y de servicios, es interesante que hayan abierto ya la apertura, que den la apertura, mejor dicho, a las nuevas tecnologías para incursionar en ellos, porque finalmente una de las tres analfabetismos que hay es lo que es la computación, la informática, lamentablemente, sí. Lo que es el no saber escribir, el no saber inglés, y ahora la nueva, que es las nuevas tecnologías, conocerlas y manejarlas. Yo creo que estaría bien, vamos a ver si en realidad lo ponen a funcionar, porque luego... Sí, lamentablemente así pasa, ¿no? Son muchos los proyectos que a lo mejor en un ciclo escolar se ve y después se deja, se cambia, se modifica, como cambian de funcionario. Exactamente, viene el programa. Otro sistema. Así es. Esperemos y que esto se le dé una continuidad de aquí en adelante, porque de aquí en adelante la tecnología es la que ya va a ser parte ya de nosotros, y si no la comprendemos y la entendemos, la que ya está funcionando muchas exactamente. Cosas. Ven. Y ahorita va a seguir superando muchas cosas. Así es. Inclusive en nuestro medio ya es que ya ha penetrado mucho. Sí, y ha beneficiado a muchos, porque finalmente ahora ya todos los medios, ya no nada más las grandes empresas tienen ese derecho, sino que ya tenemos también muchos otros de hacer, realizar y dar a conocer toda esta parte. Adelante, bueno, vamos a más noticias. Pues seguiremos ahora con el tema de una denuncia que presentó César Garavioto. El senador de Morena acusó a la empresa Kimberly-Clark de estarse robando los diseños y textiles de indígenas en el estado de Hidalgo. El senador por Morena presentó la demanda en la Fiscalía General de la República y dijo que la Kimberly-Clark, sin autorización de los propios indígenas, se robó los diseños con los cuales han ganado muchos millones de pesos, y acusó directamente a Claudio González, socio mayoritario de la compañía, por permitir el plagio del colorido diseño artesanal para que se coloquen en los empaques del producto Kleenex. Los artesanos indígenas se quejan, entre ellos el presidente de Tenango de Doria Hidalgo, Eric Mendoza Hernández, quien dijo que en compañía de varios habitantes presentaron la denuncia contra Kimberly-Clark, pero hasta el momento no han recibido una contestación de las autoridades, y pues no tienen ingresos económicos, mientras la Kimberly-Clark dice que su dinero pues ya está en las cuentas bancarias de la empresa y no saben para dónde correr. Bueno, lo que pasa, ya aquí se ve y se denota claro el gran problema que hay en el INPI, ¿no? El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, donde pues por ahí se vio, y por lo que se está escuchando hay malas protecciones, o no sé qué está haciendo realmente el INPI, ¿no? Para darle esta protección a los artesanos y que están robando estos. Pues siempre los artesanos o los indígenas han sido abandonados. Lamentablemente. Ahorita un ejemplo, hay pueblos en municipios de la ciudad, del país, que pues comen una vez al día. Y eso sí si les alcanza. Si les alcanza. Bueno, vámonos con otras noticias, ¿te parece? Celebra INE reuniones regionales de planeación y coordinación para elección 2023-2024. INE empleará de manera responsable los recursos económicos que la nación le otorgue y organizará un proceso electoral impecable e incuestionable, así lo dice Guadalupe Tadei Zavala, que es la presidenta del instituto. Con el objeto de revisar, analizar y realizar de manera óptima los procedimientos que se implementan durante los procesos electorales federales y concurrentes 2023-24, el Instituto Nacional Electoral dio inicio a las reuniones regionales de planeación y coordinación, las cuales por primera vez integran a personas de los organismos públicos locales.
En el marco de la inauguración de esta reunión, la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala afirmó que el proceso electoral concurrente 23-24, el INE empleará de manera responsable los recursos económicos que la nación le otorga, con el claro y contundente compromiso de sentir una eficaz eficiencia y profesionalismo. Sabemos perfectamente lo que la República, nuestro país, espera de nosotros, que los bienes puestos en nuestras manos sirvan para realizar un proceso electoral impecable por su organización, transparencia, por sus procedimientos e incuestionables por sus resultados, así lo enfatizó. Ante vocales ejecutivos, secretarias y secretarios de organización electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación, de las juntas ejecutivas locales y distritales de la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Estado de México, la consejera presidenta manifestó su plena convicción de que la consolidación del sistema electoral nacional se logrará de manera conjunta. Pues bueno, obviamente se vienen unos procesos sumamente difíciles, yo creo que van a ser los más difíciles que han existido en México, ¿no? Yo creo que yo creo que estos van a ser cruciales el próximo año. Inclusive Sandra Cuevas metió una información en la que dijo que ojalá y el Instituto Nacional Electoral en realidad sea neutral en esas elecciones, tanto para jefe de gobierno como para el presidente de la República, como para diputaciones y todo. En general, pues todo lo que se va a llevar a cabo tanto en este 23 como en el 24, porque no sé, ellas, me refiero a Sandra Cuevas, dudan de la calidad moral de Taide. Sí, de la forma en que se vayan a realizar, ¿no? Como se han dado muchas veces que se caen en el sistema o que les roban las elecciones y no sé qué tantas cosas se han dado. Esperemos que estas se llevaron el módulo. Así y es, todo. muchas cosas se llevaron entonces. Bien, pues seguimos, mi estimado Gabriel. Bueno, pues de mi parte les voy a dar a conocer la última información que traemos, donde el Instituto Politécnico Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México firmaron un convenio. Arturo Reyes Sandoval, actual director general del Instituto Politécnico Nacional, dio a conocer la firma de un convenio con Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras estudiantes de la Federación de Politécnicos denunciaron fraudes, saqueos e incluso calificaron a algunos directivos de las facultades como doctores honoris causa en corrupción. Eso ya está grave. Estas irregularidades se vienen cometiendo en las diversas facultades del Instituto Politécnico Nacional, tanto en el casco de Santo Tomás como en la unidad Zacatenco. Al realizar, llegaron documentos a nuestra redacción, a nuestro canal, en los cuales los estudiantes de la Federación señalaron los fraudes, denunciaron en la Fiscalía General de la República, pero hasta ahorita la carpeta de investigación, como le llaman ahora, duerme el sueño de los justos. Sin embargo, en el convenio firmado hoy, tanto por la fiscal como por el director del IPN, aseguraron que los estudiantes realizarán su servicio social y prácticas profesionales en la Fiscalía General de la República para que aprendan a manejar la justicia en la Ciudad de México. Bueno, pues esperemos y si realmente aprendan a manejar esa justicia en México como lo mencionan. Como se menciona y como lo mencionaron hoy en un boletín emitido a todos los diarios. Y medios de comunicación. A todos. Perfecto. En general. Bien. Vamos a más noticias ya para ir concluyendo. Diputados mexiquenses crean como comisión legislativa de combate a la corrupción. Seguimos con esta parte de la corrupción. En todos lados aparece, no sé por qué, pero bueno. Lo que yo pienso, disculpa que te interrumpa, lo que yo pienso es que deberían de crear la carrera de la corrupción, de corrupción. Yo creo que y hacerla doctorado. Bueno, muchos ya tienen ese doctorado y esa maestría y todas
las apelaciones, sin necesidad de tanto estudiar, hombre. Bien, vamos a más noticias. Entonces, modifican denominación a atribuciones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La Asamblea Plenaria guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Tlatelolco también. El Congreso mexiquense aprobó la creación de la Comisión Legislativa para el Combate a la Corrupción como respuesta a la demanda ciudadana para realizar acciones que contribuyan a recuperar la confianza de la sociedad en su gobierno, conforme a la propuesta de la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, en nombre del grupo parlamentario de Morena. En sesión presidida por la diputada Azucena Cisneros Cos, de la fracción de Morena, durante la cual el Pleno Legislativo guardó un minuto de silencio en memoria de estudiantes asesinados en Tlatelolco en 1968. Las y los diputados aprobaron el dictamen de reforma a la ley orgánica y al reglamento del Poder Legislativo para crear este órgano parlamentario, además de modificar la denominación y atribuciones de la comisión que atienda este tema para quedar como Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Pues bueno, seguimos con esta parte de lo que es la corrupción en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Pero pues, si en Japón no lo han podido combatir a pesar de las leyes pesadas que hay. Bueno, pero es allá en Japón, allá. ¿No? Aquí yo creo que nos vamos a morir y pues quién sabe por qué. Aplicándose la corrupción. No, porque viene la 4T, ya sabes que es la transformación. Bueno, pero tengo otros datos. Bueno, eso sí, tiene razón. Acuérdate aquella versión de López Portillo. También. Que dijo, la corrupción somos todos. La corrupción somos todos. No creo, pero bueno, algunos. Bien, vamos a las últimas noticias, vámonos con la información financiera. Buenas tardes, Arturo Paz, adelante. Muy buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, estimado público. Y empezamos con nuestra nota económica diciendo, del 2019 al 2023, la recaudación tributaria fue de 2.9% en promedio, debajo de las metas anuales. El cobro de impuestos es la principal fuente de financiamiento del gobierno federal. Por ello es importante alcanzar las metas. Al cierre del sexenio, los ingresos tributarios habrán crecido 20%, de acuerdo con un estudio de la organización ciudadana México Evalúa. En nuestra siguiente nota tenemos que los ingresos públicos se estancaron en agosto pasado ante la caída de la recaudación petrolera y del IVA. Pese a ello, el gasto del gobierno aumentó en el periodo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su último informe de finanzas públicas y la deuda pública. Entre enero y agosto de este año, los ingresos presupuestales sumaron 4.647.979 millones de pesos, con lo cual no mostraron variación alguna respecto al mismo periodo del año pasado. En los primeros 8 meses del año, el petróleo dejó una recaudación de 707.764 millones de pesos, lo que representó una caída de 25.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La recaudación de impuestos sumó 2.996.326 millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 7.7%. Destacó que el aumento se debió a una mayor recaudación del impuesto sobre la renta. El IVA continúa mostrando tasas negativas con una caída anual del 8.4%. En la siguiente nota tenemos que el Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos tributarios recaudados entre 2019 y agosto de 2023 ascienden a 16.9 billones de pesos, lo que representó un aumento del 16% en términos reales a lo recaudado en los 5 años de administración de Enrique Peña Nieto. Entre las medidas que destacan estuvieron la prohibición de la condonación de impuestos, la eliminación de compensaciones universales, al igual que la regla general antiabuso, la adaptación del marco fiscal a la economía digital, entre otros. Durante el 2019 y hasta 2023,
el Servicio de Administración Tributaria y el Programa de Eficiencia Recaudatoria. Esto es más del doble que lo obtenido en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con información preliminar. En la siguiente nota tenemos que en el último año de gobierno de López Obrador, la deuda per cápita, es decir, la deuda por habitante en México, aumentará nuevamente, de acuerdo con la última investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Para el 2024, la deuda per cápita aumentará 6.8% en comparación con lo previsto para este año. De esta manera, cada habitante pasará de tener una deuda de 118,780 a 126,818 pesos al siguiente año. Al inicio del sexenio de López Obrador, en 2019, la deuda per cápita era de 109,818 pesos. Así tenemos que la deuda por habitante se incrementó en 15.5% durante el actual sexenio. De acuerdo con el desglose de los 126,818 pesos que deberá cada habitante el siguiente año, 97,192 pesos son por el endeudamiento interno, mientras que lo restante es deuda contratada en el extranjero. En otra nota tenemos que ante la persistencia de condiciones financieras restrictivas a nivel internacional, el costo financiero se incrementó en 27.0% real anual en enero-agosto, señaló en un comunicado la entidad dirigida por Rogelio Ramírez de la O. El gobierno de Obrador pagó más de 662,719 millones de pesos a las instituciones financieras por la deuda contratada para el gasto corriente y proyectos de infraestructura. Así, el pago de los intereses de la deuda pública se ubicó en 0.9%, debajo de lo previsto en el programa de presupuesto de egresos de la Federación 2023, que estimó un pago de 668,975 millones de pesos, explicó el organismo de las finanzas públicas. En otra nota tenemos que los ingresos presupuestarios totales sumaron 4,647,979.6 millones de pesos, monto que se quedó debajo de la meta del gobierno para el periodo de referencia por 152,373.2 millones de pesos, según las cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda. Al interior de los ingresos totales, los ingresos petroleros cayeron el 25.2%, esto es decir, recibieron 707,764.3 millones de pesos, lo que significó 196,872.3 millones de pesos menos respecto a lo que el gobierno tenía previsto obtener. Respecto a los ingresos no petroleros, Hacienda reportó un aumento de 6.4% real a 3,940,215.3 millones de pesos, monto que representó 44,499.1 millones de pesos más frente a lo programado. En la última nota tenemos que pese a un leve descenso en agosto, el número de mexicanos ocupados en la informalidad laboral sigue en niveles altos, con 32.7 millones de personas, en su mayoría trabajando en condiciones precarias, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La tasa de informalidad laboral en agosto pasado abarcó a 52.2% de la población ocupada, lo que significa apenas 0.2% menos que en el mismo mes de 2022. De acuerdo con el organismo de estadística, la población ocupada en la informalidad laboral considera a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan,
así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Eso es todo en la nota económica. Por su atención, gracias y hasta la próxima. Bien, pues bueno, no se ve un panorama tan bueno en esta situación, tanto lo económico como yo siento que lo más difícil es lo laboral, ¿no? Que se están perdiendo muchas fuentes de empleo, lamentablemente, y pues ahora sí que se están yendo a la informalidad para sobrevivir, porque pues no hay de otra. No hay de Pues otra. sí, pero la situación está en que, por desgracia, los que están en la fuente laboral informal, o sea, los que les llamamos comerciantes ambulantes, pues también son explotados. ¿No? Y son atacados por la misma autoridad, ¿no? Así o sea, es. un decir, si el gobierno quería quitar, por ejemplo, a los vendedores de vagoneros en el metro, lo que primero tienes que hacer es armar fuentes de empleo, darles empleo, crear empleos para ese tipo de gente. Desgraciadamente no se hace. Los quitan por un tiempo, por un momento, y después empiezan a torear, como se dice vulgarmente, a los servidores públicos. Ajá. Porque ellos tienen la necesidad igual de llevar un alimento a Tienen su que casa. vivir de una de otra forma, Entonces, lamentablemente. Eso truena, al final de cuentas, Eso también ha creado un incremento en la delincuencia. desgraciadamente. Así es, porque al no tener esa fuente de ingreso, pues se tienen que delinquir, ¿no? Lamentablemente, que son situaciones que poco a poco pues tiene esto que ver los mecanismos, las autoridades, las formas de poder subsanar este gran quebrantadumbre de empleos que ha habido. Es un problema de muchos años, pero no podemos culpar a esta administración, No, claro. sino a todas, porque pues mucho hacen por otras cosas y nada hacen por el país. Bueno, muy bien. Pues vámonos hasta aquí las noticias. Gracias, Arturo. Gracias, Muy buena Gabriel. tarde. Nos vemos. Estamos a sus Agradecemos órdenes, allá en Controles a nuestro para buen el amigo. próximo programa. Esperamos que estén bien, y una recomendación a nombre de todo el equipo: cuídense porque el virus anda nuevamente suelto. Así es. Bien, pues agradecemos allá en Controles a nuestro buen amigo Javier. Javier, ¿qué te apellidas? Javier Martínez, que nos hace allá posible en los controles. Vámonos, esto fue Informativo 33 Noticias. Nos vemos el miércoles.